Uno. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. Este es el segundo podcast, Los Valientes al Congreso. Para mí es un honor presentar a la doctora Lady Camones y como político siempre he manifestado humildemente que hoy el Perú necesita de peso político y especialmente un cargo a la que ella postula, que es para ser senadora nacional. Todos sabemos que vamos a tener dos cámaras. Sin embargo, muchas veces el Estado no ha cumplido por la improvisación. Lady Camones fue vicepresidenta del Congreso, ha sido presidenta también y hoy conversará con nosotros de su experiencia, sus inquietudes. Y antes de este conversatorio quisiera pedirle a ella que dé su información personal, que obviamente muchos lo conocen, y en el podcast también, muchos también escucharán de ella. ¿Quién es Lady Camones? Gracias, doctor. Primero que nada, agradecerle por esta invitación. Y bueno, efectivamente, como usted dice, yo soy actualmente congresista, elegida por nuestra querida región Ancash. Soy de profesión abogada, tengo 50 años, bueno, ya casi 51, la próxima semana es mi cumpleaños. Divorciada, estado civil divorciada, hija de padre y madre, tengo 2 hermanos y tengo un hermanito, un tercer hermanito que es de un segundo compromiso de mi papá. Chimbotana de nacimiento, mi papá es guaracino, mi mamá era de Yungay, Mancocina, y bueno, pues ahora ya desarrollando ese trabajo en el Congreso y postulando actualmente también ya para el Senado de la República con el Partido de Alianza para el Progreso, que es el partido al cual pertenezco, y estoy yendo con el número 4. Muy bien. En resumen. ¿Qué lo invita a postular de este cargo ahora congresal a ser senadora? Bueno, siempre en los partidos políticos, usted sabe, se hace una evaluación de quienes pudieran estar postulando. Obviamente hay que tener una disciplina en la militancia política dentro de los partidos, entonces ellos eligen qué cuadros deben acompañar a qué determinados lugares, ¿no? Inicialmente mi voluntad era postular como diputada por la región, siguiendo manteniendo pues el trabajo directamente con Ancash, pero ya en la evaluación que se hizo en la alta dirección del partido determinaron que por el nivel de exposición que tuve yo durante esos casi 4 años, o un poco más de 4 años y medio, entonces era una figura que ya era algo conocida a nivel nacional. Fue así que ya la alta dirección decidió que yo postulara al Senado Nacional. Entonces, obviamente, por disciplina y considerando pues que hay que hacer un trabajo de apoyo también a quien es nuestro candidato presidencial, ingeniero César Acuña, acepté el reto y ahora estoy haciendo la postulación a nivel nacional para el Senado. Yo creo que es un reto muy interesante. Así es. Muy aparte de los temas políticos, porque siempre he manifestado de que Ancash a sus proyectos a la cual el Estado humildemente no ha cumplido. El Estado ha dejado hospitales inconclusos, carreteras frustradas, obras emblemáticas en ausencia, y hoy como peso político que tiene de ser senadora, si bien es cierto, podría ser senadora a nivel nacional, estoy convencido de que no va a dejar sus raíces ancachinas. de ninguna manera, de ninguna manera. Y ser senadora nacional hoy con la bicameralidad va a tener mucho peso. Claro, es un mayor peso político. Mucho peso de impulsar las obras ministeriales, la gestión, impulsar los megaproyectos de Ancash, y siendo Ancash una de las regiones que más aporta al país a través de su minería. ¿Qué proyectos tiene en mente, siendo obviamente como senadora nacional para el país, y qué proyectos empujaría para la región Ancash? Bueno, más o menos antes de darle esa respuesta, yo quisiera como que comentarle el trabajo que hemos hecho y por qué es que para mí no marca mucha diferencia el hecho de postular a un Senado Nacional, puesto que ya en el desarrollo de la función congresal yo he hecho un trabajo descentralizado, o sea, casi la mayoría de mis proyectos de ley que ahora son ley son de cobertura nacional, pero que sí nacían recogiendo la problemática de Ancash, ¿no? Cada vez que teníamos semana de representación nos reuníamos con diferentes gremios y captábamos la problemática, y la solución no solamente era para nuestros hermanos ancachinos, sino era para cobertura nacional, ¿no? Entonces, por eso ese tipo de trabajo me permitió viajar para todas las regiones. Yo he viajado a todas las regiones, ya sea por un tema de trabajo partidario dentro de APP o ya con el desempeño dentro del Congreso, ¿no? Entonces, si de ser senadora, obviamente, de acuerdo a los nuevos lineamientos, los senadores no van a tener iniciativa legislativa, pero sí van a ser quienes sean la Cámara revisora, la Cámara que finalmente aprueba los proyectos de ley que son aprobados en la Cámara de Diputados, ¿no?
Obviamente seguiremos nosotros con el trabajo de cara a las mejoras o reconocimiento de los derechos laborales, porque eso es un tema que nosotros le hemos tratado mucho durante estos casi 5 años ya. Voy a seguir con ese tema de reconocimiento de la estabilidad laboral, de que se elimine pues este régimen CAS que es tan abusivo y lesivo para muchos trabajadores del país. Y ya específicamente en qué proyectos o megaproyectos vamos a trabajar en la región, a mí me interesa mucho que se salga el tema de Chinecas. Si bien es cierto, el actual gobernador ha avanzado algo, pero obviamente se necesita mayor peso político. Y eso es lo que todos los que estamos candidateando, tanto al Senado como a diputados, debemos tener una sola causa común, que tiene que ser que Chinecas efectivamente sea un proyecto que se ejecute para que le dé ese desarrollo en agricultura y desarrollo que a su vez va a traer una consecuencia económica, ¿no? Que genere fuentes de empleo. Creo que es una tarea que está pendiente, porque todos los que hemos alguna vez postulado diferentes cargos políticos siempre hemos visto a Chinecas como una posibilidad, ¿no? Aparte de ello, también el puerto de Chimbote, que es algo que tiene que salir adelante, la zona franca. O sea, hay proyectos que se tienen que impulsar, que sobre todo generen empleo y den pues movimiento económico, reactivación económica, que es lo que nosotros necesitamos. No por ser una región que tiene muchos recursos por concepto de canon, vamos a tener la idea de que todos están económicamente bien. O sea, hay sectores que pueden estar bien, pero también sabemos que hay sectores que están muy mal, y eso se traduce en la calidad de vida que muchos de nuestros paisanos tienen, que no es la óptima, ¿no? Es verdad, el canon que recibe nuestra región es muy importante. Claro que sí. Y es importante que las nuevas cámaras congresales, diputados o senadores, fiscalicen que estas obras se culminen. Hoy tenemos encaminados ya proyectos que van a requerir de su apoyo. Así es. El hospital de alta complejidad, el aeropuerto que ya se viene en proinversión, y obviamente algo que siempre ha sido un escollo y que siempre ha habido un temor de los gobiernos regionales, es la modernización del puerto. Así es. Hoy que CIMA ya compró otra etapa, y la promoción de empleo. Todos estos proyectos fundamentales, obviamente que tocó un tema muy importante, que siempre ha sido el caballito de batalla de las elecciones. De muchas campañas políticas. Chinecas, obviamente, ya no es un proyecto solamente agroindustrial, es hídrico. ¿Cómo ve usted el panorama? Es verdad, probablemente la inexperiencia que podemos entender de las autoridades, como usted ya conoce este tema, ¿cómo impulsar el tema de Chinecas en nuestra región? Mire, básico es imitar lo que se hizo en el momento que tuvo el despegue de Chavimochic. Chavimochic sale, sé que de forma contemporánea Chinecas y Chavimochic, pero ¿por qué Chavimochic desarrolló tanto y está un proyecto ya que está iniciando su tercera etapa? Porque en aquel momento hubo bastante respaldo político. Exacto. El APRO era gobierno, le dieron todo ese impulso político, entonces hubo un apoyo de personajes políticos que tenían renombre, tenían peso, entonces por eso es que se despegó. Entonces, lamentablemente, nosotros como ancayenos no hemos llegado durante varios congresos, porque sé que la iniciativa tiene que nacer, ese respaldo político tiene que nacer desde el Congreso para que nuestras autoridades políticas formemos un equipo y digamos todos empujamos este carro que es Chinecas. Eso no ha podido ocurrir, no ha ocurrido hasta la fecha. Entonces lo que se quiere es que sí, o sea, quienes estemos postulando y logremos de repente pues tener los cargos de diputados o senadores, nos despojemos de nuestro color político, porque una vez que llegamos a ser diputados o senadores, el único color político que nos tiene que identificar tiene que ser Ancash, como siempre se dice. Y empezar a trabajar de manera conjunta, de repente ya con las demás autoridades, para que el proyecto especial Chinecas salga adelante. La voluntad, yo sé que depende mucho del esfuerzo que todos tengamos, ¿no? Y que podamos convencer además a quien sea presidente o presidenta del Perú, ¿no? Hoy Chinecas, como le manifesté, el tema va también por el tema hídrico. Tenemos 30% y especialmente la mayoría está en el Nuevo Chimbote. Así Usted los conoce, los asentamientos humanos. Y gracias por impulsar este sueño al cual yo me identifico con ellos, la titulación de las 208 hectáreas. Se apoyo también. El proyecto fundamental de grandes ciudades es un proyecto a largo plazo. Es un proyecto que yo tengo ahí algunos cuestionamientos. Si bien es cierto, cuando yo empecé a tomar conocimiento sobre el proyecto de grandes ciudades, ya venía pues con un atraso de casi 11, 12 años. O sea, no es un proyecto nuevo y eso la gente lo tiene que entender. Y no es un proyecto que solamente está en Ancash. El proyecto de grandes ciudades está en diferentes regiones del Perú.
y es un megaproyecto costoso. En el caso de Anca me parece que asciende a cerca de 1.200 millones de soles, ¿no? Entonces nosotros hemos hablado hasta con 3 ministros de vivienda, ¿no? Inicialmente decíamos, sí, va a haber la voluntad y todo esto. Particularmente yo dejé de respaldar el proyecto de Grandes Ciudades porque a mí me parece que no existe la voluntad política y sobre todo como que el dinero para conseguir es un poco complicado. Entonces he escuchado de muchos pueblos que ya no quieren formar parte de Grandes Ciudades, dicen, oye, yo estoy esperando casi 15 años por estar dentro del proyecto de Grandes Ciudades. Se me hubiese hecho más fácil retirarme de ese proyecto y yo poder conseguir mi presupuesto a través de la municipalidad, del gobierno regional o de repente distrital o provincial, ¿no? Cosa que tienen razón. Y esa situación ha ocurrido, por ejemplo, en Chinclén, en Lambayeque. Pueblos que no han podido, ellos estuvieron azotados por el fenómeno del Niño y no podían hacer una inversión de recuperación de esos pueblos porque estaban formando parte del proyecto Grandes Ciudades. Entonces se solicitó el retiro de, me parece que 4 o 5 asentamientos humanos y se pudo trabajar, ¿no? Entonces yo hoy pienso que no le tengo mucha fe al proyecto Grandes Ciudades, para ser sincera. Espero que si es que el 31 de marzo, como indica el actual ministro, o sea, no se logra el dinero que nosotros estamos esperando para ello, realmente propondría yo la desmembración, que cada pueblo empiece a buscar su propio presupuesto y no tenga que esperar pues cuántos años más para que de una manera integral, con un dinero de un presupuesto tan elevado, pueda darse para todos, ¿no? Efectivamente, por ejemplo, en los últimos tiempos hemos visto mega obras, una de ellas que como médico lo conozco mucho es el Hospital de Ajamo en Tumbes. Un mega hospital que duró solamente 2 años, no se hizo el estudio de suelo y hoy es un elefante blanco, fueron 387 millones. Es fundamental que el Congreso fiscalice a las ONGs, porque muchos países que vienen apoyando a ciertas ONGs lo hacen para no pagar impuestos en sus países, pero en la realidad solamente son consultorías. Así es. Y no se realizan las obras no que ayudan quieren, como que sí. y después de una traba viene otra traba, después de una traba viene otra traba, porque no hay la intención y la voluntad sincera de realizar este proyecto. El agua es necesario, hay proyectos alternativos, existía una línea de conducción transitoria si es que hay la inquietud futura hacia grandes ciudades, pero no se puede esperar tantos años a pueblos tantos años, porque agua, obviamente, ¿no? y además de ello, o sea, no solamente es por la espera, sino que cada vez que van creciendo todas estas invasiones, dice, quiero formar parte, y no es tan viable ello, porque ya este es un proyecto que tiene un expediente que ya está avanzado, ¿no? O sea, un proyecto que ya está avanzado. Entonces, no se puede ir modificando en el tiempo, porque cuanto más modificas, más se extiende el tiempo, y la gente que viene esperando años. Entonces, siento como que por eso engaña, muchachos. Es una opinión, ojo, muy personal. O sea, de todo lo que yo sé, yo no le tengo mucha fe al proyecto de Grandes Ciudades. Yo apostaría más bien a que se vaya invirtiendo desde los distritos, desde las provincias, para ir avanzando pueblo por pueblo, ¿no? Empezando quizás por los pueblos más antiguos, ¿no? Que son los que tienen tantísimos años sin un servicio de saneamiento, agua, desagüe. Y el tema que más preocupa al país, el tema que nos preocupa a todos, desde Tumbes a Tacna, desde la costa hasta la selva, el tema de la inseguridad ciudadana. ¿Usted cree que se necesite alguna reforma de la Constitución para poner en tranquilidad a la población de este problema? Mire, en Nuevo Chimbote una bebé ha sido maltratada. Hay sicariato por todos los ámbitos. ¿Cómo cree usted que podría aportar en alguna propuesta para este tema tan álgido para todos los peruanos? Mire, el tema del índice elevado de criminalidad, bueno, no es un problema que solamente ocurre en Perú. Esto es un problema de toda la región. O sea, en diferentes países de Sudamérica viene ocurriendo este tema, pero claro, no es que porque les pase a los otros, nosotros vamos a seguir permitiéndolo. Obviamente que como país tenemos que tomar decisiones. Y en ello yo también tengo una posición particular. O sea, esto no se soluciona con que vamos a reformar el INPE o que vamos aquí no sé, entrar en reforma del Ministerio Público. No, el problema es el sistema. O sea, funcionan mal las políticas. Claro, es integrado. Y ninguna solución va a ser efectiva, doctor, si es que no le inyectas presupuesto, porque eso requiere presupuesto. Entonces, un gobierno que realmente quiera combatir la criminalidad y mejorar la seguridad ciudadana, tiene que tener mentalizado que tiene que apostar en presupuesto, porque sin presupuesto no se hace nada. ¿Quieres mejores policías? Entonces tienes que tener mejores escuelas, una mejor infraestructura, con mejor logística para formar policías de manera adecuada.
quieres un poder judicial, un ministerio público que tenga jueces probos, fiscales probos, entonces tienes que terminar con la provisionalidad. La Junta Nacional de Justicia tiene que tener el presupuesto, el Poder Judicial tiene que tener su presupuesto, el Ministerio Público tiene que tener su presupuesto para acabar con esos jueces que están, que no son titulares y son provisionales, que se lancen las convocatorias y tengamos pues la totalidad de jueces titulares, la totalidad de fiscales titulares, porque ¿dónde está el mayor índice de corrupción tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial? En aquellos jueces y fiscales que tienen carácter de suplentes, que no son titulares. Entonces son más manipulables, de repente más corruptibles. No puedo generalizar porque siempre hay buenos y malos, pero sí hay o sea, la clara... no tendría nada que perder. Claro, no tienes nada que perder, suplente. ¿no? Entonces, igual, tenemos policía, tenemos Ministerio Público, tenemos Poder Judicial, la Defensa Pública que no tiene la cantidad de defensores de oficio que se necesita pues para todo el país, el INPE que ya conocemos, o sea que el INPE no necesariamente pues uno va a rehabilitarse, o purgas prisión para rehabilitarte, más bien por ahí nacen mayores delitos, se perfeccionan, ¿no? De repente entra uno como reo primario y termina siendo pues un tremendo crack de la delincuencia, ¿no? Entonces el problema es sistémico y todo requiere presupuesto. Entonces pienso que quien dirija a partir del 28 de julio del 2026 a los destinos del Perú tiene que tener claro que hay que invertir, hay que darle presupuesto, porque sin presupuesto no se mueve nada. No se va a mover nadie, vamos a seguir llorando nuestros muertos producto del sicariato, de todos los crímenes que están ocurriendo, ¿no? Que nos pone en riesgo a todos. O sea, acá ya no es que el que vive en un asentamiento humano o el que vive en una zona residencial, todos estamos expuestos. Hoy día salimos, sabemos que salimos sanos de casa, pero no sabemos si realmente vamos a regresar. Nuestros hijos, nuestros parientes, nuestros padres. O sea, la situación es bien delicada. Yo la verdad que, muy aparte de su candidatura, la felicito como político. Estudio un poquito. Y cuando usted tocó la comisión de presupuesto, tocó algo muy importante. No se lo dio solamente como político, sino también como médico. El tema de presupuesto para las comisiones de agua. Y hay muchas autoridades que no les gusta hacer el agua porque son obras supuestamente ingratas, que no se rompen no se ve, pero no se son ve. los más lindas e importantes para el peruano, Exacto. que no tiene un caño, que no tiene un desagüe, que es salud pública. Así es. Tenemos un 33% de anemia, tenemos 35% de población que no tiene agua potable. Y las comisiones que la he seguido ha sido para eso. Creo Sí. que eso le permite llegar a todos sitios. Claro que sí, y eso es algo, doctor, y que es bien que usted como médico lo manifieste. Suele suceder mucho, o sea, como le digo, yo he recorrido todo el Perú y las obras que más pide la población es que les hagan sus pistas, sus veredas, que les hagan sus canchitas de fútbol. Claro, porque hay el desconocimiento claro que ellos no tienen conciencia de ello. O sea, que mientras tú no tengas una obra de saneamiento que te garantice un agua de calidad, si tú no consumes un agua de calidad, tus niños, tus jóvenes, siempre van a estar gente enferma. Y usted como médico sabrá que el niño que está con parásitos, que tiene esos problemas, no va a tener pues la capacidad de retención. ¿Y qué tipo de profesionales vamos a tener a futuro? ¿No? Gente que no va a rendir o no va a colaborar mucho al desarrollo del Perú. Entonces, eso siempre compartimos con la población. Yo he estado hace poco en Huancavelica, he estado en Ayacucho, entonces la gente pide, pues no, obviamente ahí son zonas netamente de actividad agrícola y los agricultores que también son un sector muy olvidado por el Estado, piden sus canales de riego que también el presupuesto es incipiente para poder darle pues el agua que ellos requieren, pero muy poco piden pues su saneamiento, entonces uno tiene que también con esas visitas empezar a educar a la población, o sea, por favor, exacto. Pero es lo que usted dice, o sea, en política lo que se ve es lo que vende. Entonces, cuando tú haces, por ejemplo, un tema de agua y desagüe, o sea, esas son obras que están enterradas porque son tuberías que van por dentro. Entonces, la gente no lo ve, no lo celebra, no lo festeja mucho porque, como repito, no tiene conciencia lo que ello significa para la mejora de su calidad de vida. Pero si ven una canchita, un estadio que es para deporte, entonces ellos lo ven y aplauden porque para ellos es diversión, es deporte. De alguna manera también es salud, claro, pero entre uno y otro la prioridad siempre la tiene que tener el saneamiento. Exacto. ¿No? Y también es básico que en una futura elección como senadora, promover también la asociación pública-privada, que está dando, en mi opinión, mejores y en mi humilde experiencia, dio el resultado de construir una nueva ciudad, Urbi, de tener el hospital de alta complejidad, que ya es un hecho que se empieza a construir este año, y
ha sido fundamental también su apoyo. Entonces, hoy hay dos fortalezas que tiene Ancash, que aportan al país. Tenemos Antamina, una mina que aporta mucho. Preocupa Silabarri, que se está retirando. Pero el canon, el sobrecanon, la regalía minera, ¿cree usted que debiera tener un porcentaje obligatorio para que los alcaldes, ante el desconocimiento de la gente o ante la no voluntad de los alcaldes, sea un porcentaje para agua y desagüe? Claro que sí, o sea, obligatorio. Deberíamos nosotros, de hecho, este Congreso ha hecho varias modificatorias a la ley del canon, porque como todos saben, el dinero del canon totalmente estaba destinado para obras de infraestructura. Entonces, en la vida todo evoluciona y todo cambia. Los problemas de hace 30 años o hace 20 años no son los problemas actuales. Exacto. Entonces, nos hemos visto en la obligación de tener que hacer modificaciones, como por ejemplo, para que se pueda invertir con dinero del canon en temas de seguridad ciudadana, que se pueda utilizar dinero del canon para que se puedan implementar comisarías, para que apoyen al Ministerio Público. O sea, situaciones que tienen que ser o sea, de ayuda directa a la problemática que estamos teniendo, ¿no? Entonces, para mí la propuesta de que tengamos nosotros de repente una obligatoriedad de que el 1 o 2% del dinero del canon a nivel nacional de diferentes sectores tenga que ir para agua y saneamiento sería algo muy, muy bueno. Excelente, muy, muy bueno, excelente. sí. Rescatando unas cosas importantes. Eliminación del CAS. Jóvenes que no tienen seguro, jóvenes que no tienen vacaciones, jóvenes que están explotados. Así es. Y no tienen estabilidad laboral. No saben si mañana ya les llega el carta de despido y se convierten en un desempleado más. Y eso lo vivimos también con los colegas jóvenes en los hospitales. El tema del agua y desagüe, una ley realmente obligatoria, que parte del canon vaya a estos recursos, porque tenemos 33% de peruanos, y en Ancash, y en Chimbote, y en Nuevo Chimbote, muchos, que se destine para el agua y desagüe, y que a algunos alcaldes no les gusta hacer. Claro. Y el tema fundamental que ha manifestado, obviamente, del proyecto. ¿Qué piensa usted en alguna propuesta de ley para el empleo con los jóvenes? Nosotros el año pasado, bueno, en este congreso, si no me equivoco, el primer año de gestión, cuando yo postulé, habíamos propuesto que obviamente había un escenario bastante discriminatorio para aquellos jóvenes que salían de las universidades, que postulaban a los trabajos y lo primero que les pedían es mínimo 1 año de experiencia. Entonces, ¿cómo pues los jóvenes podían tener oportunidad laboral si es que recién salían y era la primera traba que tenía? En el Congreso aprobamos nosotros que ese año de prácticas que tenemos todos antes de salir de la universidad sea contado como año de experiencia. Entonces ya el suelo estaba parejo y ellos podían postular. Perfecto. Es algo bastante si no, nunca conseguirían trabajo. Nunca conseguirían trabajo. Entonces nosotros necesitamos también dentro de las instituciones renovar, ¿no? O sea, el personal, obviamente, siempre los jóvenes inyectan energía, tienen las ideas más frescas, entonces su participación dentro de del trabajo dentro de las instituciones es muy importante. Entonces por ahí como que ya ha habido un destrabe, ¿no? Y seguir trabajando con ellos es básico, ¿no? Creo que antes de ver el tema de la universidad también deberíamos ver que nosotros tengamos, o sea, o vayamos generando una cultura política. Nosotros no cultivamos política desde el colegio, la escuela primaria o secundaria, ¿no? Falta eso. Entonces debería preparar a los jóvenes. Claro, prepararlos, ¿no? Porque nos criticamos tanto a la clase política porque muchos, y en ese sentido yo también me incluyo, porque nosotros no venimos de canteras políticas. O sea, prácticamente yo fui una funcionaria por 18, 19 años y luego metí a política. Pero básicamente, claro, también mucho depende de uno, ¿no? O sea, el desarrollo que yo he tenido en el Congreso, yo al Congreso no lo veo como un puesto político, lo veo como un trabajo. Tal cual me desarrollé en RENIEC, por tantos años entré al Congreso y lo mismo hice. O sea, trabajar 24/7, porque yo digo, esto dura 5 años. Entonces, si uno no sabe aprovechar el trabajo para darle a la gente que confió en uno, y para los que no confiaron también, o sea, el resultado positivo de tu trabajo, finalmente, ¿cómo es que tú vas a quedar frente a la población, ¿no? Creo que también como políticos o como autoridades políticas electas por voluntad del pueblo, debemos tener bien claro que nosotros no llegamos ahí por una carrera individual. O sea, nosotros llegamos porque vendemos propuestas, porque la gente confía en nosotros. O sea, logramos generar una confianza que debe ser el día a día durante la gestión. O sea, yo no debo quebrar esa confianza, yo no debo quedar mal con mis votantes y sobre todo con los que no también, porque tengo que seguir ganando. Bien para todos. Exacto, entonces creo que eso falta. A veces yo he visto mucho y bueno,
me voy a permitir decirlo porque voy a hablar más que como congresista o como política, voy a hablar como ciudadana. Suele ocurrir mucho en el Congreso que las personas que llegan a ser congresistas, o sea, llegan a tener un endiosamiento, o sea, como que ya te marca la diferencia, ¿no? O sea, te ponen tu seguridad. Es falso, sí que nosotros tengamos chofer, no lo tenemos, ¿no? El que quiere tener chofer lo pagará con su bolsillo. Es falso que nos asignan un vehículo, es falso que nos asignan gasolina. Eso. Lo único que tiene el congresista es un personal de seguridad, es lo único. Ahora, si tú entras a ser vicepresidenta o presidenta del Congreso, ahí sí tienes algunas otras derechos que te asignan por el cargo, ¿no? Pero, regresando al tema, hay un tema de endiosamiento porque hay una desconexión con la población. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, que el congresista tenga que tener un personal de seguridad al lado, porque te hace perder la conexión con la población. O sea, yo casi nunca uso seguridad. Si me quiero ir al mercado, me voy al mercado, si salgo a un restaurante. O sea, yo hago mi vida normal, común y corriente, o sea, como un ciudadano de a pie. Para mí el Congreso es un trabajo. Pero usted es muy arriesgada también. Nunca, gracias a Dios, me ha pasado nada. Nunca. Tengo amigos en Ayacucho. Yo me he ido a Ayacucho y me trata sola muy bien. Sí, sí, yo me he ido a Ayacucho, me he ido a Puno, Macusani, cerca de Ilave, o sea, y siempre he recibido muy buena atención. Entonces yo creo que, claro, he ido luego de haber hecho un trabajo por ellos, ¿no? Entonces nunca te van a recibir mal si tú trabajas por la gente del centro. Yo tuve la oportunidad, la grata oportunidad de ser presidenta de la Comisión de Presupuesto. Y en esa comisión, en esa ley que se aprobó, nosotros nos enfocamos mucho en dar en proyectos de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Puno. Entonces, porque es cierto, la zona sur está de repente tan resentida con el país, porque mucho se habla de un crecimiento económico, que mira, que estamos bien aquí, que estamos bien allá, y ellos lo perciben, realmente no lo perciben, doctor. Hay mucha pobreza, mucha indignación, porque ven como otros crecen, y ellos dicen, ¿y la descentralización? O sea, tanto se habla en el Perú de descentralización, miren cómo vivimos nosotros. Agricultores olvidados porque sus canales de riego, si existen, están en condición deplorable o no existen, saneamiento no tienen, o sea, hay puestos de salud que no tienen ni siquiera médicos ni enfermeras, o sea, todo para ellos es de la peor calidad, si es que la tienen, o si no, tampoco cuentan con algunos servicios. Entonces, creo que hay que voltear los ojos hacia los hermanos del sur y hacerles sentir de que sí, hay un crecimiento económico que también lo tengo que compartir contigo, ¿no? Si la gente más necesitada está ahí, entonces los ojos del gobierno tienen que voltear ahí. Obviamente, pues en el norte, en el oriente, hay necesidades que cubrir, pero si te estás olvidando de los hijos del sur, entonces hay que voltear la mirada hacia ellos, ¿no? Sí, claro, es importante. Entonces, a veces la gente piensa que y generaliza, a veces repite lo que escucha, pero no se puede calificar a todos por igual. No, no. Esa es la parte, si usted me preguntaría a mí cuál es la parte que no me gusta del Congreso, es el hecho de que generalicen, ¿no? O sea, como en toda institución hay buenos y malos, ¿no? Entonces yo pienso que el reclamo de la población debería ser personalizado, ¿no? Si tú hiciste mal, entonces a ti te reclamo, pero no pueden decirnos a todos corruptos, a todos que no servimos para nada o que somos lo peor. Yo no me considero así. Yo he llegado, he trabajado y voy a seguir trabajando hasta el último momento que tenga el cargo. Y más allá, desde donde esté, seguiré trabajando, porque es lo que a mí me gusta hacer. Pero eso es lo bueno. Sí, no solamente en campaña, sino así es, trabajar así continuamente. Así es, eso es lo que se trata de hacer, ¿no? Sé que la política es dura. Sí, ingrata. Es parte muy de... ingrata, sí. Pero ahí está. ¿Cómo la política ha trastocado a su familia alguna vez? Mucho, creo yo, porque, o sea, hay muchas cosas que hacer. O sea, uno como congresista recibe a gente de todo el Perú, entonces como que tú vas generando empatía y haces tuyo el problema de la gente, entonces te enfocas y dices, no, yo tengo que lograr esto. Entonces hay tantísima necesidad que ocupa gran parte de tu tiempo, ¿no? Entonces hay un distanciamiento de la familia, sí o sí hay un distanciamiento, a veces no hablas con tu padre o de repente con tu mismo hermano. Mi familia más cercana son mi papá y mi hermano. Bueno, yo ahorita estoy divorciada y de alguna manera también la política como que te aleja de la familia, ¿no? Hace que está mal, ¿no? Uno tiene que darse tiempo para todo, pero a veces hay una afectación, ¿no? Una afectación, pero... ¿Alguna vez pensó, ante estos problemas, dejar la política? No, porque yo ya tenía un compromiso, o sea, este cargo dura 5 años, entonces no podría yo declinar a algo
que como le digo, ¿no? Es una confianza prestada. Entonces, hasta el último día que tengas que ejercer el cargo, dirás, pues bueno, de aquí en adelante ya veré cómo arreglo mis otros problemas, ¿no? Pero no hay tiempo para deprimirse, no hay tiempo para estar mal, no hay tiempo para nada, o sea, hay que seguir trabajando, ¿no? Hay que chambear Hay duro. que chambear duro, sí, hay que chambear ¿Qué duro. lo diferencia a Lady Camones, que postula con el número 4 para senadora nacional por la APP, de los otros candidatos del PP? O de los otros candidatos de otros partidos. De otros partidos, bueno, la experiencia, o sea, la experiencia, la muy buena experiencia que yo he tenido en el Congreso con las cosas buenas y malas que me hayan pasado. Yo empecé el Congreso siendo primera vicepresidenta del Congreso, ¿no? Una experiencia muy enriquecedora, me hizo conocer diferentes áreas del manejo administrativo y operativo del Congreso. Luego fui elegida presidenta del Congreso, entonces ahí el trabajo es mucho más grande, ¿no? Ya luego vino el tema de la censura y todo lo que ello acarreó. Luego de ser presidenta asumí la conducción o la presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que es la comisión más poderosa que tiene el Congreso. Yo he sido 3 años presidenta de la comisión y también he sido presidenta de la Comisión de Presupuesto. Entonces yo en el Congreso conozco el trabajo administrativo, el trabajo operativo, el trabajo legal, el trabajo presupuestal. Entonces es una es una condición difícil, ¿eh? Claro, de que presupuesto, porque muy difícil, los reclamos son absolutos. Las Todas las necesidades, instituciones, ministerios, etcétera. o sea, manejas el presupuesto de todo el Perú, o sea, de cada institución, chiquita o grande que sea, todo pasa por tu mano y eres tú quien aprueba. Requerimientos de alcaldes para proyectos, megaproyectos, o sea, todo eso pasa. Porque una vez que el proyecto de ley de presupuesto que manda el Ejecutivo al Congreso, el Congreso es amo y señor de ese proyecto. ¿Y de quién depende? De la presidenta, en ese caso de la Comisión de Presupuesto. Entonces, fue un trabajo mucho más arduo que ser presidenta del Congreso, mucho más. En su experiencia, ¿qué error no volvería a repetir en el Congreso? No haberme defendido de repente, quizás por mi inexperiencia política, como debí al momento de la censura. Considero que fue una censura injusta porque lo mío fue un daño colateral. Y también, ¿no?, de la votación de un Congreso inmaduro, revanchista, ¿no? Quien presentó la censura fue Guillermo Bermejo. Entonces, yo soy una persona que no se carga de cosas negativas. Para mí me censuraron, yo seguí mi trabajo y yo me hablo con todos en el Congreso, con todos. O sea, yo no tengo resentimientos para... no se cae, no aprende. Exacto, yo lo viví como una experiencia política dura y siempre cuando las cosas son así, algo graves, te enseñan. Entonces yo considero que ese momento político a mí me hizo madurar políticamente. Entonces si usted me pregunta, ¿qué no volvería a hacer? No volvería, o sea, si yo volvería a ese momento, me defendería con uñas y dientes y haría valer mi verdad. Porque me sentí muy apabullada, muy temerosa y creo que ni siquiera fui a defenderme, o sea, no me hice escuchar. Entonces eso fue para mí un error político, ¿no?, que conllevó pues a una censura. La experiencia es madre de la ciencia. Claro, exacto. Es fácil opinar de la tribuna. Exacto. En la cancha es otra cosa. Es otra cosa. Entonces, es diferente jugar un partido que mirarlo de arriba y decir, ¡hey, patea! Hace el gol, da pase. Es diferente. Claro, el que está al frente es el sábelo todo. Pero por eso que en política y yo le agradezco que me siento muy contento de conversar. Sí. Porque sé su trayectoria. Gracias, doctor. Lo conozco. Y preocupa, como todo político, de que el Perú caiga en improvisación. El Perú es un barco que no puede ir al timón, uno que va a aprender a manejar. Claro, y más aún, doctor, si estamos hablando del retorno a la bicameralidad y que supuestamente la Cámara de Senadores, o no supuestamente, así lo establece la Constitución, es la Cámara revisora. Entonces, yo no concibo cómo es que una persona que no tenga experiencia parlamentaria va a revisar. O sea, si tú no conoces lo menos, no vas a conocer lo más. Si no conoces cómo se desempeña la Cámara de Diputados, ¿qué vas a revisar siendo senador si no tienes experiencia parlamentaria? No va a poder hacer ni siquiera Entonces, una exposición de motivos. Creo que ha sido un error no haber contemplado que sí o sí se tenga que tener la experiencia parlamentaria, o sea, que haya sido congresista. Exacto. Eso es básico, porque no puedes revisar algo que no conoces. Exactamente. ¿No? Entonces, eso es lo que faltó, ¿no? Lo que faltó, o sea, pusieron, pues, o sea, o que tengas más de 45 años o que seas congresista. Era 45 años y la experiencia parlamentaria. Entonces ahí garantizabas tú que las personas que iban a formar la futura Cámara de Senadores tengan mínimamente los conocimientos básicos y que ya sepan cómo se maneja el Congreso.
Entonces no tengas que perder el tiempo en un proceso de conocimiento, de adaptación de los procesos parlamentarios, ¿no? Yo considero que eso eso es ha sido cierto, un es una error. realidad, Sí, una sí. realidad porque el Senado va a tener un valor muy importante Un peso al político país, bastante muy fuerte, grande, muy que grande, mucha gente ¿no? no conoce obviamente, pero muy importante. Sí, entonces deberíamos pues elegir a quienes ya tengan experiencia, que hayan demostrado una conducta adecuada, ¿no? Porque ser congresista es un cargo pues de alto honor, o sea, estás representando a la población. Entonces, lamentablemente, a veces la población, y eso sí es una reflexión y con todo cariño y respeto que hago a través de su medio, a la población que sepamos elegir, o sea, que esta vez le hagamos el favor al Perú de elegir a los mejores representantes que tenemos, o sea, revisemos hojas de vida, gente que ya ha tenido problemas de repente, ya, ¿para qué, no? ¿Para qué poder darles esa oportunidad? Creo que la experiencia, el conocimiento es importante, el Es muy conocimiento sobre importante todo. que en la Cámara de Senado exista gente realmente Sí, con experticia, preparada, ¿no? Política, y de repente pues que se hagan conocimientos parlamentarios, es importante, es importante. ¿Y cómo está el ingeniero Acuña? Bien, no cansado, no, porque el ingeniero tiene una energía increíble. Él fue mi profesor en la Química Ingeniería. Sí, mire, qué bueno, sí. El ingeniero, mis saludos, mi afecto. le voy a hacer presente. O sea, el profesor Acuña, ingeniero Acuña, empezó con la Química Ingeniería. Claro. Fuimos 25 alumnos. Fue su profesor, mire. Y ingresamos yo ingresé a San Marcos, a Medicina, y él fue el director de la Academia Preuniversitaria. Entonces usted lo conoce, el ingeniero. Lo conozco. O sea, muy a pesar de lo que dice la gente, y creo que eso lo compartirá usted conmigo, es una persona de un corazón muy grande, una persona de un espíritu solidario muy grande, muy altruista. Y bueno, pues no, su éxito nace del esfuerzo. Lo que pasa es que en eso sí soy testigo. Mucha gente que hace labor social no la expone por un tema obvio, ¿no? Sí, pero sí, muchos niños en Nuevo Chimbote, y yo le agradezco también que 10 niños de extrema pobreza son profesionales. Sí, mucho. Y eso lo tengo siempre agradecido. No, eso es una característica del ingeniero que lo hace pues una persona respetable, ¿no? Es una persona que no tiene límites para ayudar a quien lo necesita. O sea, él sabe lo que es ser pobre, vivir pues en condiciones paupérrimas, y cada vez que ve pues de repente un niño, una persona que está en esas condiciones, se identifica y extiende la mano para ayudarle, ¿no? Entonces esas cosas creo que son condiciones que un político nunca debe perder, ¿no? Sí. La sencillez, la humildad y el espíritu altruista. Yo estoy muy contento de haber compartido con usted y con todos ustedes. Y escríbanos quién más desee que invite, esto es abierto. Algunos candidatos tienen miedo, creo, no sé. No, es bueno porque que nos conozcan, los temas ¿no? que para que la gente los conozca a sus candidatos y se elija bien, porque antes que todo está nuestro país, nuestros jóvenes, nuestros niños, y el Perú es un país rico, pero tiene que ser obviamente devuelto a la gente que lo necesita. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctor. Me he sentido muy cómoda. Muchísimas gracias. Y le deseo éxitos. Muchas gracias. Cuídese. Gracias. Gracias.